Iglesia Nueva Vida, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo están? Excelente, qué alegría recibirlos hoy en este primer servicio del año 2025. Qué precioso celebrar juntos la fidelidad del Señor. Si aquí estamos en este 2025 es porque el Señor ha sido fiel. Dios ha sido bueno en el 2024 y seguirá siendo el mismo Dios amoroso, bueno y fiel en el 2025. Si alguien lo cree, podría decir amén, yo lo creo. Y saben, al principio de año siempre ocurren dos cosas bastante interesantes. Primero, algunos se ponen nostálgicos y miran hacia atrás. Ven que ya estamos en el 2025. Un cuarto de siglo ha pasado desde que entramos en el nuevo milenio. Se dan cuenta que el tiempo pasa rápido y según su edad empiezan a recordar los años o mismo las décadas que han pasado. ¿Cuánto empiezan a recordar un poquito? ¿Cuánto se ponen así en principio de año? Empiezan a ver el año que pasó, lo que hicieron, lo que no alcanzaron a hacer, pero algunos van más lejos y empiezan a recordar las décadas, como les decía. Por ejemplo, han pasado 25 años desde el gran problema del año 2000. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Sí, algunos que nacieron quizás después del año 2000 no lo saben, pero los que nacieron antes quizás recordarán que se creía que habría ese gran problema informático, que los bancos iban a colapsar, causando caos económico, se iba a cortar la electricidad, los aviones se iban a caer, o sea, era terrible. Algo increíble, y muchos sacaban todo su dinero de los bancos para no perderlo. Quizás los más jóvenes no vivieron eso y no se acuerdan de eso, pero tienen otra historia. Por ejemplo, este año son 13 años desde el gran apocalipsis del 2012. ¿Cuántos se acuerdan de esos otros? ¿Se acuerdan que hasta hicieron una película de eso? Quizás aparece en pantalla esta película del 2012. Algunos entraron en pánico, creyeron todo eso, hicieron reservas de comida, reservas de agua y al final no pasó nada. Nos decepcionó ese otro apocalipsis también. Qué bueno que no haya pasado. También hubo un libro un poquito más antiguo que salió en los años 80 que se llamaba 88 razones por las cuales el fin del mundo será en el 1988. Y saben, el libro fue súper popular, se vendió bastante. Las ventas bajaron en el 89, sí. Pero se vendió. Pero de hecho, el autor dijo, no, me equivoqué de un año, era en el 89 y como que aumentó un poquitito de nuevo. Pero aquí estamos todavía. Así que, no sé. Nos defraudaron, nos engañaron, nos mintieron. Por eso yo mejor le creo a la palabra de Dios nomás. Cristo dice en Marcos, capítulo 13, versículo 32, en cuanto al día y a la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo. Y sabes, escuchamos tantas cosas alrededor nuestro, tantas cosas en el mundo, que nos pueden llenar a veces de temor, de pánico, de falsas creencias, de falsas expectativas y también crear en nosotros mismos falsas metas, falsas razones por las cuales luchar. Cosas que llaman nuestra atención para luego darnos cuenta que no valían la pena, que eran mitos. Los años pasan y fácilmente podemos poner nuestra mirada en lugares equivocados. Por eso la semana pasada, para la reunión que tuvimos en línea de fin de año, no sé si algunos pudieron conectarse con nosotros y verlo. El Señor puso en mi corazón ese mensaje, nuevos anteojos para el 2025. Es tan importante tener una visión clara de las promesas de Dios para tu vida, de lo que realmente importa, de lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que nos dice. Una visión clara en tu caminar con el Señor, en tu vida espiritual, en las decisiones que tomas, en los valores que decides adoptar. Poner tu mirada en el lugar correcto es importante para no dejarte engañar por lo que está a la moda. Y para tener una visión bíblica para tu vida, para tu futuro, para tus expectativas, para tu esperanza. ¿Dónde y en quién pones tu esperanza? Tener una visión bíblica para lo que vas a considerar importante, relevante, de peso en tu vida. Tener una visión bíblica para aprender a darle importancia a lo que realmente importa y aprender a ignorar lo que no debiera preocuparte. La palabra de nuestro Dios es nuestra guía para todo tipo de situaciones, para los momentos felices como para los momentos tristes. La palabra de Dios nos da esperanza cuando enfrentamos situaciones difíciles. La palabra de Dios nos da fuerza cuando debemos luchar. Aumenta nuestra fe cuando vienen dudas. Nos da paz
en medio de tormentas. Por la palabra de Dios nuestros labios se pueden llenar de alabanza, de agradecimiento, de adoración a Dios y nuestro corazón de alegría. La base de nuestra fe la encontramos en la palabra de Dios. Y me entristece muchas veces ver tantas falsas expectativas en el mundo, tanta esperanza puesta en lugares equivocados, en cosas que no pueden prometernos nada para el futuro. Esperanza puesta en cosas que son pasajeras, temporales, en cosas que parecen ser firmes pero que no lo son. Como las cosas materiales, el dinero, el título universitario, el trabajo. Y no estoy diciendo que nada de esto sea malo. No estoy diciendo que tener un buen trabajo, que tener altos niveles de estudios, o un título importante, o tener dinero es malo. Lo malo es poner todo eso en lugar de Dios. Lo malo es poner tu esperanza y tu fe en esas cosas. Porque lamentablemente todo eso tiene fecha de vencimiento. Pueden parecer firmes y sólidos hoy, pero terminan siendo como un castillo de arena. Un triste ejemplo es la Gran Depresión que hubo al final de los años 20 y durante los años 30 por todo el mundo. Muchos perdieron sus ahorros, bancos cerraron. En ciertos países hasta el 30% de la población perdió su empleo. El sistema económico en el que confiaban se derrumbó. Los títulos universitarios ya no servían de mucho. Las inversiones ya no valían nada. La palabra de Dios nos dice que solo hay uno que no cambiará jamás. Solo hay uno que es nuestra verdadera roca. Solo hay uno que nunca fallará y es el Señor Jesucristo. Su palabra es eterna. Por eso dice Jesús en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Y en esta predicación quiero invitarlo a poner su confianza en el único que no fallará. Quien provee es Dios. Quien te puede dar vida eterna es Dios. Quien te puede salvar es Dios. Quien te puede consolar y llenar de paz es Dios. Quien te puede librar del mal es Dios. Quien te perdona, te restaura, te sana, te da libertad, te salva, es Dios. Por medio de Cristo Jesús no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús lo tenemos todo. Solo hay un Dios en quien vale la pena poner nuestra confianza y es el Señor Jesucristo. Si alguien lo cree, debiera decir amén. Yo creo en aquel en quien vale la pena poner mi confianza. Y sabe, hay tantas mentiras que se disfrazan de verdad y que logran engañar a muchos, mismo a hijos de Dios, mismo a personas que han conocido al Señor, que conocen su palabra. Y esas mentiras y engaños logran enfriar nuestros corazones, el amor de muchos. Tal como dijo Jesús en Mateo 24, versículos 11 y 12, dice, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Y cuando Cristo habla de amor, no habla simplemente de una emoción, del amor habla de un compromiso activo con Dios, un compromiso activo hacia Dios y hacia los demás, enseñando la voluntad de Dios, enseñando el amor de Dios, revelando a Dios a través de nuestras vidas. Cuando Dios ya no es el centro de tu vida, el amor comienza a enfriarse. Yo oro que en este 2025 no sea el año en que tu amor se enfríe, que sea un año en el que renueves tu amor por Dios y por tu prójimo. Un año en que renueves tu compromiso con el Señor, que renueves tu sed de conocerlo más, tu sed de acercarte a Él en oración. Un año en el que puedas conocerlo y conocer su plan para tu vida. Que tu ancla sea la palabra de Dios, que tu deseo sea comprender lo que la palabra de Dios enseña, dice para tu vida y mantenerte firme en eso. Tal como lo dice también Jesús en este pasaje que acabamos de leer, un versículo más adelante, Mateo 24:13 dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Que el año 2025 se caracterice por tu capacidad a mantenerte firme, por tu perseverancia en tu vida espiritual, en el seguimiento de Jesús. Que no seamos aquellos de quien habla la palabra en 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4, que dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. ¿Se han dado cuenta que los mitos se propagan tan rápido como los ejemplos que vimos al principio? Como que lo que le llama la atención a la gente es eso.
No la verdad de la palabra, no lo que el Señor dice de ellos, no las promesas, pero los mitos, las historias que hasta son fantásticas y que son como 2012 la película. Como que eso les llama más la atención. Pero que nuestro año 2025 se caracteriza más bien por una sed de conocer la palabra de Dios, de acercarse a Dios, de servirle, de responder a su amor con amor. Tal como dice la Biblia en 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por eso lo amamos. Es una respuesta a su amor. Hemos visto su amor en nuestras vidas. Hemos visto su amor en el 2024. Hemos visto cómo Él nos llama, cómo nos sostiene, cómo Él está siempre a nuestro lado, cuida de nosotros. Entonces que podamos responder a su amor con amor. Y en este año que comienza, si hay algo que vale la pena escuchar, es la palabra de Dios, es la voz de Dios para nuestras vidas. Y cuando lees la palabra de Dios, ahí es cuando escuchas su voz. Ahí escuchas su voz hablando a tu vida, aconsejándote, guiándote, amándote, instruyéndote, enseñándote, consolándote cuando lo necesitas, sanando, limpiando, siendo como lámpara a tus pies, tal como dice la Biblia en el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a comenzar el año con una serie de mensajes que lleva por nombre Recarga tu alma, y con el subtítulo Decisiones diferentes para un año diferente. ¿Sabes? Decisiones que tomamos una y otra vez y que a lo largo se transforman en hábitos, y esos hábitos se transforman en un estilo de vida. Y quizás hay decisiones que has estado tomando que vale la pena revisar y probablemente cambiar. La palabra de Dios nos habla de la importancia de tener buenos hábitos, y no solo de eso, de cuidar esos buenos hábitos. Por lo general, el principio del año es ese momento en que muchos tratan de crear nuevos hábitos, de tomar decisiones diferentes. Y les decía que dos cosas ocurren al principio del año. Lo primero que veíamos era ese sentimiento de nostalgia y de recordar lo que ha ocurrido, pero también lo segundo que ocurre son las famosas resoluciones de año nuevo. Estas famosas resoluciones que yo las pongo en dos categorías. Primero pongo las que uno quisiera hacer con más frecuencia, es decir, la categoría más. Y las cosas que uno quisiera hacer con menos frecuencia, o si es posible abandonar completamente, en la categoría menos. ¿Y saben qué? Vamos a hacer algo rápido. Ustedes van a participar conmigo. Voy a nombrar algunas cosas y ustedes me van a decir si estas cosas, según ustedes, entran en la categoría más o en la categoría menos. ¿Están listos? ¿Sí? Así nos vamos a ir muy lejos. ¿Estamos listos? Sí, ya, ok, excelente. Entonces, por ejemplo, leer, más o menos. Más, sí, buena idea. Leer más es muy bonito. Hacer ejercicio, más. Descansar, más. Orar, más. Leer la Biblia, más. Comer, menos. Ok, depende de quién. Yo digo más por lo general, pero este año voy a tratar de decir menos. Correr, más. Ejercicio, es buen ejercicio. Gastar dinero en cosas innecesarias, menos. Muy bien. Perder tiempo en Instagram, menos idealmente. Ver Netflix todo el día, menos. Comer postre, depende de quién, parece también. Ser puntuales, más, por favor digan más, es bonito eso, ser puntuales. Año nuevo es ese momento especial donde todos tienen toda la energía y todo el deseo de hacer cambios. De levantarse más temprano, de ir al gimnasio, de cocinar comida saludable, de comer ensalada, más lechuga, más zanahoria. Y digo zanahoria y pienso en el pastel de zanahoria, no sé ustedes. Pero las legumbres, comer más nueces. Y algunos dicen, sí, pero en el helado es más rico, en el postre. Pero hablando en serio, pagar deudas, cuidar tu salud, pasar más tiempo con la familia, con tus hijos, con tu esposa, tu esposo. Cosas importantes que cambian tu vida, que cambian tu futuro. Leer más la palabra de Dios, comenzar a orar más, cuidar tu vida espiritual. ¿Sabes? Hay decisiones que realmente tienen el potencial de transformarlo todo. Así como hay decisiones que pueden transformarlo todo para bien, también hay otras que tienen el potencial de destruir, de alejarte de Dios, de alejarte de tus sueños, de tus objetivos, del plan de Dios para tu vida, que es lo más importante. La Biblia dice en Gálatas 6, versículo 7, cada uno cosecha lo que siembra. Si usted siembra limones, no espere recibir naranjas. No es posible. Si usted siembra también desorden,
no espere cosechar orden. Si siembra dudas, incredulidad, indiferencia a la palabra de Dios, no espere cosechar una fe fuerte, firme, sólida, confianza. Si usted siembra palabras que hieren, que insultan, que destruyen, no espere cosechar relaciones sanas. Si usted siembra chismes, mentiras, engaños, no espere cosechar confianza. Si usted siembra egoísmo, rencor, odio, no espere cosechar amor. Por eso también dice la Biblia en Proverbios 22:8, el que siembra maldad cosecha desgracias. Y también Oseas 8:7 dice, sembraron vientos y cosecharán tempestades. Y volviendo a Gálatas 6:8 dice, el que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Sobre este principio bíblico, quiero invitarte a construir este año 2025. Quiero invitarte a sembrar correctamente. Sembrar tomando decisiones guiadas por la palabra de Dios, por su sabiduría. Decisiones tomadas en oración, en comunión con Dios. Quiero invitarte a pedirle ayuda al Espíritu Santo para categorizar correctamente en tus vidas esas cosas que son tan cruciales y tan importantes. Hace unos instantes hicimos un juego, pero hay cosas que son tan importantes que puedas categorizar lo que tengo que hacer más y lo que tengo que soltar. Lo que necesito, lo que me edifica versus lo que me destruye y lo que me aleja de Dios. Hay cosas que merecen tu atención y hay otras cosas que no. Hay cosas que deben ir en esa sección más. Quiero más tiempo con Dios. Quiero más tiempo con mi familia, más tiempo en oración, más estudio de la palabra, más amor, más paz, más gozo en la presencia de Dios. Hay cosas que queremos menos inseguridad, menos temor, menos odio, rencor, menos pérdida de tiempo, más de Dios, menos del mundo. Más paz, más de su amor, más del Espíritu, menos de la carne. Te quiero invitar este año a ser guiado por Dios y aprender lo que su palabra te invita a soltar y a también aprender lo que su palabra te invita a adoptar como actitud, a practicar con más frecuencia en tu diario vivir. El mensaje de hoy lleva por título Resoluciones 2025. Los que han estado los últimos años, parece ya tradición, resoluciones 2023, 2024 y como su pastor es tan creativo, 2025. Resoluciones para el año nuevo, pero guiados por el Espíritu Santo. Vamos a ver juntos algunos principios bíblicos para tomar esas resoluciones según la palabra de Dios. Como les decía, la Biblia está llena de consejos sobre las cosas a las que no debiéramos prestarle oído y cosas que definitivamente debieran ir en la categoría menos. Y una de ellas son las preocupaciones. Es común tener preocupaciones y por muchas razones, la economía, la salud, que los papeles, nuestro futuro, los estudios, el trabajo, que de nuevo saqué mala nota, que hay que estudiar más, que se preocupa. Temor a lo que los demás dicen o piensan de ti también. Temor a no estar a la altura de las expectativas, ya sea en tu trabajo, tu matrimonio, tus relaciones, tus roles como líder, jefe, padre, madre, hijo, hija, empleado. Y muchas de esas preocupaciones, ¿sabes?, son importantes. Es bueno tener en cierta medida preocupación, porque eso quiere decir que te importa hacer las cosas bien, y eso está bien. Algo que te preocupa es algo que consideras importante. Entonces con esta pista puedes ver si lo que consideras importante realmente lo es. Mucha gente vive preocupada y afanada de él. Sabe que hay un relato bíblico que nos cuenta la historia de una familia. Eran amigos de Jesús. Y en esta familia habían dos hermanas, Marta y María. Y en el texto que vamos a leer en unos instantes, ellas recibieron a Jesús a su casa. Y Marta, por lo que podemos ver en este texto, parece que era la juiciosa de entre las dos hermanas. La que se preocupaba de cuidar a los demás, de preparar las cosas, de que no hiciera falta absolutamente nada cuando llega la visita. Quizá a lo mejor hasta era la hermana mayor, el texto no nos dice, pero nos da algunas pistas que hasta podemos imaginarnos eso. A lo mejor era la mayor de las hermanas.
Vemos que asumía el rol de responsabilidad. Cuando el texto habla, dice, Marta recibió en su casa. Entonces como que hay una cierta responsabilidad, un reconocimiento de liderazgo en ella. La responsabilidad parece pesar sobre sus hombros, porque debía ella asegurarse que no faltara nada, por lo que logramos entender. Tal vez, como les digo, era la mayor. Leamos junto al texto que está en Lucas 10, versículo 38 al 42. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía sus palabras. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Es interesante este texto porque nos presenta a dos personas que en una misma situación reaccionan de una forma diferente. Y la respuesta de Jesús no puede dejar de sorprendernos. Obviamente, Marta esperaba una respuesta diferente de parte de Jesús. Esperaba que quizás Jesús dijera algo como, pero claro, tienes razón, María, ¿qué está haciendo aquí? ¿Va a ayudar a su hermana? Está preparando todo sola. ¿Cómo se le ocurre que no va a ayudar? Yo creo que eso le hubiese agradado a Marta. Y los que son hermanos mayores y han estado en esa situación, creo que están de acuerdo también con Marta. Pero esa no fue la respuesta. Sorpresivamente Jesús dice que María ha tomado la decisión correcta. Y Jesús no dice esto como criticando a Marta por preocuparse de preparar las cosas. Al contrario, ella también está haciendo algo que es correcto, que alguien tiene que preparar las cosas. Pero lo que sí Jesús enseña, le quiere enseñar a no preocuparse tanto, entre otras cosas, por lo que hacen los demás. Muchas veces nosotros también, en vez de preocuparnos por nosotros, nos preocupamos bastante por los demás. Lo que hacen, lo que no hacen. Nos ponemos a pensar en nuestro trabajo y pensamos, miren, lo que yo hago está bien. Estoy cumpliendo con algo esencial, con algo importante. Pero muchas veces eso no se detiene y llevamos el pensamiento aún más allá y comenzamos a compararnos con los demás. Y cuando vemos en este relato el punto de vista de Marta, también, como decía, podemos comprender su preocupación. Comprender que hay una frustración al ver que su hermana no ayuda. Y como decía, los que son hermanos mayores quizás ya han vivido eso en su casa, que hay que ayudar a hacer el aseo, hay que ayudar a limpiar. Y parece que queda uno solo limpiando y los otros hermanos, sobre todo si son menores a veces, bueno, depende, no vamos a categorizar, pero pasa, ¿no? A veces en todas las familias pasa. Pero aquí Jesús nos lleva a reflexionar sobre lo siguiente. Hay cosas que son importantes. Hay cosas que son esenciales. Debemos tener la sabiduría de hacer la diferencia entre las dos. Si tú eres una persona muy ocupada, que tiene muchas cosas que hacer, Jesús no te critica por eso, no te presiona para que dejes de hacer esas cosas, pero sí te invita a tomar tiempo a solas con Él. Leer su palabra, crear hábitos de oración, aprender que es precioso, es una bendición tener trabajo, es bendición estar ocupado, pero es necesario detenerse en medio de todo eso y tener tiempo a solas con el Señor. Es necesario que así como tienes una vida laboral, una vida de estudiante, una vida familiar, una vida social, cuides también tu vida espiritual. Cuando vemos este mismo relato, pero ahora del punto de vista de María, nos damos cuenta que en María tenemos un ejemplo de alguien que está dispuesto a tomar una pausa por un instante de las tantas cosas urgentes de la vida que nos toman tanto tiempo, energía y que nos preocupan para sentarse a los pies de Cristo y escucharlo hablar, aprender de Él. María es alguien que está dispuesta a tener comunión con el Señor a pesar de todo lo que tiene que hacer. Todos están invitados a los pies de Jesús para recibir de Él. Todos sin excepción. Y ¿sabe algo importante que quiero compartir con ustedes en estas resoluciones de Año Nuevo? Menos preocupación, más tiempo con Dios. Menos preocupación, más tiempo con Dios. Diga conmigo, menos preocupación, más tiempo con Dios. Que este año pueda ser así en nuestras vidas.
Ven a los pies de Cristo, ahí podrás dejar tus preocupaciones y conocer su paz y aprender más de Él. Y sabe otra cosa preciosa que vemos en este texto, es que se nos presenta a María de una forma muy positiva. Ella está haciendo algo bueno al recibir enseñanza, instrucción de Jesús. Y esto es precioso y sorprendente cuando comprendemos que en el tiempo y en la cultura, en la época de Jesús, era mal visto que una mujer recibiera instrucción. Este texto nos muestra realmente que la gracia, el amor de Dios no conoce ningún tipo de fronteras, ni cultural, ni de época, ni de género. Su gracia y su amor son para todos. Cruza toda frontera y todos lo reciben por igual. Ese es nuestro Dios. El Señor estaba dispuesto a enseñarle a todo el que quisiera aprender y sigue siendo el mismo hoy. Seamos los que están dispuestos a ser discípulos y a aprender del Señor. A través de este texto también aprendemos que debemos dejar de evaluar a otras personas como lo hizo Marta. Muchas veces tenemos excesiva preocupación por lo que hacen los demás, pero créame, tenemos mucho por preocuparnos de nosotros mismos. En esto, muchos de nosotros debiéramos impregnar más el ejemplo de María en nuestras vidas y menos el ejemplo de Marta. Es necesario venir a los pies de Cristo para recibir instrucción. Es necesario poner ante Él en oración nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros temores, nuestras debilidades. Toda tu vida, ponerla a sus pies para ser guiado, transformado, consolado, fortalecido por Él. La Biblia dice en el Salmo 37, versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En los pies de Cristo encuentras deleite y encuentras dirección. Aprendes a soltar lo que debes soltar y a aferrarte a lo que realmente importa. También solo a sus pies puede aplicar lo que dice la Biblia. En Filipenses 4, 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A los pies de Cristo puede obtener todo eso, viniendo a Él en oración. Esa es nuestra confianza y esa es la relación que debemos desarrollar con el Señor. Y sabe, a los pies de Cristo también aprendemos a vivir menos según la carne y más por el Espíritu. Y esta otra enseñanza tan importante en la palabra de Dios, a los pies de Jesús aprende lo que es ser discípulo, lo que es caminar, como dice la Biblia, por el Espíritu. Y quizás muchos hacen la pregunta, ¿pero qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir caminar por el Espíritu? Este texto lo encontramos en Gálatas 5:16, donde Pablo en su carta a los Gálatas escribe, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Él pone cara a cara, pone el contraste entre lo que es estas dos formas de vivir, por el Espíritu o según la carne. Y cuando Pablo habla de la carne, está haciendo referencia a deseos contrarios a la palabra de Dios, deseos pecaminosos, egoístas, contrarios a los deseos de Dios para nuestras vidas. Está hablando de actitudes que te alejan de Dios, actitudes que te hacen daño, actitudes contrarias al amor que caracteriza a Dios. Y sabe, un poco más adelante Pablo hará una lista de las obras de la carne, como para que no les quede ninguna duda. Para que entiendan exactamente de qué está hablando. Esto está en Gálatas 5:19. Él dice lo siguiente, las obras de la carne se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Él hace una lista, pero no una lista exhaustiva de las obras de la carne. Solamente son algunos ejemplos como para que tengamos una idea clara de lo que él está hablando. Vivir una vida lejos de Dios te lleva a vivir una vida según las obras de la carne. Y fíjese, muchas veces el enemigo va a querer distorsionar el mensaje de la palabra, tergiversando lo que dice la Biblia, haciéndonos creer que estas obras no son tan malas, que no traen grandes consecuencias, que no traen en realidad tantas consecuencias. Siempre ha sido esa su táctica. Lo vemos desde el principio de la creación, cuando viene a tentar a la mujer en el jardín diciéndole, ¿es verdad que Dios dijo que no tienen que comer de ningún árbol? Y no es eso lo que había dicho Dios.
Dios había dicho, pueden comer de todos los árboles, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no pueden comer porque morirán. Entonces ella le responde eso, pero el enemigo sigue y sigue con mentiras y engañando. Y sigue haciendo lo mismo, con que Dios aborrece el sexo, con que es malo, no puedes practicarlo. No, Dios no lo aborrece. Él lo creó, pero también Dios lo creó en un orden. Lo creó para bendición, no para maldición. Lo creó como expresión de amor y no de egoísmo ni de autosatisfacción. Con que Dios te prohíbe expresar tus emociones. Dice que no debes expresar tu enojo. No, no es eso lo que dice la palabra. Dice que no tengas arrebatos de ira. Eso es perder el control. Eso es dejar que tu ira te controle y de paso que destruya lo que está cerca tuyo. El enemigo siempre toma verdades a medias para engañarte. Y después de mentir, mismo cuando respondes con la verdad, así como lo hizo con Eva en el jardín, el enemigo siempre tiene una segunda etapa y otra mentira. No entres en diálogo con el enemigo. No entres en diálogo en la tentación. Mantente en la verdad de la palabra, firme, siguiendo a Jesús. Y luego de enumerar algunas obras de la carne, el apóstol Pablo va a hablar de lo que él llama el fruto del Espíritu. En Gálatas 5, 22 y 23 dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Un principio bíblico que puedes aplicar para saber si algo es de Dios o no es preguntarte si contiene estas características. ¿Hay evidencia del fruto del Espíritu en mis acciones? Lo que haces, las decisiones que tomas, las estás haciendo con amor. Produce en ti o en los demás paz, demuestra paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Que la palabra de Dios, que la oración y la comunión con Cristo nos ayuden a tener más cosas en nuestras vidas que son movidas y que demuestran todo esto que acabamos de ver. Eso es caminar por el Espíritu. Y que este 2025 tengamos como resolución caminar por el Espíritu en todo tiempo. Buscar primeramente el reino de Dios. Comprender la diferencia entre lo importante y lo esencial. Y que en nuestro caminar el Señor nos guíe a tener menos odio, menos amargura y más amor. Más dominio propio, más paciencia, más amabilidad, más bondad, ser fieles, más humildes, más alegres, tener más paz. Que nuestras acciones, nuestras palabras no causen destrucción, pero que sean para la edificación de los que ven y de los que escuchan. Tal como dice la palabra en Efesios 4:29, dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios con el que fueron sellados para el día de la redención. No sé si lo sabía, pero puede agraviar al Espíritu Santo cuando tus obras son contrarias a la palabra de Dios, cuando no expresan todo lo que acabamos de ver, el amor, la paciencia, la amabilidad. El Espíritu Santo nunca te va a guiar a cometer acciones o decir palabras que destruyan tu vida o que destruyan la vida de personas cerca tuyo o tu relación con Dios. Al contrario, si eres guiado por el Espíritu Santo, lo que dirás, lo que harás será de edificación para los que escuchan y ven. Nuestro deber como cristianos es rechazar toda actitud contraria a esto, rechazar lo que causa división, pleito, tristeza, contienda, lo que destruye. Con nuestros labios podemos provocar mucha destrucción de testimonio, de autoestima, de unidad, de confianza, destrucción de un hogar, de familias, destrucción de relaciones. Familias destruidas por pleitos, insultos, rumores, deseos de venganza. Deseos que nunca satisfacen. Porque la destrucción nunca trae paz, solo trae más destrucción. Y Cristo nos exhorta a trabajar por la paz. Mateo 5:9 dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios trabajan por la paz. Y quizá te preguntas, ¿cómo puedo trabajar por la paz si los que me hacen daño no trabajan por la paz? Bueno, por eso dice también la palabra en Romanos 12, 18 al 21. Dice, si es posible, escribe el apóstol Pablo,
Y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Si alguien te hizo daño, ponlo en las manos del Señor. Si alguien te ha robado, te ha lastimado, ponlo ante Dios. Y confía que Dios te defiende, Dios restituye, Dios provee. Si alguien te ha engañado y lo único que quieres es vengarte, recuerda lo que dice la palabra. Y deja que el Espíritu Santo te guíe, te llene de paz, de compasión, de amor, de perdón. Aprendamos a tener menos rencor, menos deseos de venganza y más del Señor en nuestras vidas. Y eso nos dará verdadera paz. Y al vivir por el Espíritu aprenderemos a caminar en amor, comprendiendo el perdón que Cristo nos enseña. El mismo perdón con el que Él nos perdonó, tal como dice la Biblia en Efesios 4:32. Dice: sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Que este año tengamos menos distracción y más tiempo de oración. Esto nos llevará también a actuar menos con nuestra fuerza o por nuestros impulsos y más con las fuerzas del Señor. Hay cosas que no podemos hacer por nuestras fuerzas. Hay situaciones que enfrentamos que parecen muy grandes, insuperables. Deja que Cristo sea tu fortaleza este año y de este año en adelante. Ya se acabó el tiempo de luchar solo. Mi oración para cada uno de ustedes es que en este año 2025 podamos acercarnos más a Dios, ser fortalecidos por Él, conocer y comprender más su amor para poder vivir según ese amor. Que con su poder sobrenatural Él pueda sanar nuestros corazones, sanar las heridas, restaurarnos, limpiarnos y hacernos realmente libres. Algunos están aquí y quizás sienten un gran vacío en su corazón. Algunos sienten una gran angustia, otros sienten quizás culpabilidad. Deja que el Señor sane tus heridas, que el Señor sane tu corazón. Que podamos juntos decirle al Señor: Señor, te necesito. No puedo vivir sin ti. No quiero seguir sin tu presencia, sin tu llenura, sin tu paz. Sin que tú me guíes. Mi vida sin ti no tiene sentido. Ven a darle un sentido a mi caminar, un sentido a mi vida, un propósito. Quita ese sentimiento de vacío en mi corazón y lléname de tu gozo, lléname de tu paz. Si te sientes solo, el Señor dice en su palabra en Hebreos 13:5: nunca te dejaré, jamás los abandonaré. No importa cuál sea tu contexto, tu Dios nunca te abandonará, tu Dios nunca te dejará, nunca estarás solo. Él siempre escuchará tu voz cuando le hables. Algunos quizás han sido heridos y quizás hasta han sentido enojo, frustración o han estado en desacuerdo cuando leímos el texto que nos enseña a no buscar venganza, a procurar estar en paz con todo. Y algunos piensan: sentiré paz cuando vea que reciban su merecido. Pero eso es falso, porque la paz comienza con el perdón. La paz comienza cuando dejas ir las cosas que no controlas. No puedes controlar lo que te hicieron, tampoco lo puedes borrar, pero sí puedes decidir cómo reaccionas y qué tanto dejarás que eso afecte tu vida. Lo mejor que puedes hacer es vivir en paz. Y hoy vamos a pedirle al Señor que Él venga a darnos esa paz, que Él nos enseñe a soltar lo que nos hace daño y que Él venga a restaurarnos, a sanarnos, a consolarnos. Vamos a decirle que humanamente no somos capaces de aplicar todo lo que hemos aprendido, pero que necesitamos que Él nos ayude a hacerlo. Sabemos que la venganza, el odio, el rencor solo nos llevan a la destrucción, a más odio, y no nos dan paz, no nos dan libertad, al contrario, nos esclavizan. Pero que este año vivamos según el Espíritu, con menos rencor, con más paz, con menos odio y más amor. Tomemos la decisión de crear hábitos de oración para compartir todo esto con el Señor y así expresarle a diario nuestras necesidades, nuestros sentimientos
nuestros desafíos, nuestras luchas y también nuestro agradecimiento a Él, nuestra adoración, nuestro amor a Él. Y que en este 2025, el que no sabe orar, que aprenda a orar. Y el que sabe orar y no tiene hábito de oración, que haga el hábito de orar a diario, de hablar con el Señor, de acercarse a Él, de confiar en Él. Quiero invitarlo a que se ponga de pie con nosotros para terminar este servicio. También quiero decirte que si estás con nosotros por primera vez y quizás nunca has orado antes, nunca le has dicho a Cristo que quieres conocerlo, que quieres entregarle tu vida, que quieres aprender de Él, depender de Él, conocer su amor, hoy lo puedes hacer. Si es primera vez que escuchas hablar del amor de Dios, si quieres tenerlo en tu vida, seguirlo, se lo puedes decir en oración. Y tal vez no tienes ni las palabras o no sabes cómo hacerlo, cómo decirlo. Es algo quizás que es nuevo para ti el hecho de orar. No te preocupes, te vamos a acompañar. Si tú quieres entregarle tu vida a Cristo y decirle que no quieres vivir este 2025 sin su presencia, sin sus fuerzas, sin su sabiduría, te voy a pedir que repitas esta oración después de mí. Toda la iglesia la vamos a repetir juntos, acompañando a los que oran por primera vez y también acompañando a los que quieren reafirmar su compromiso con el Señor y volver a los caminos del Señor. Le voy a pedir que por un instante cierre sus ojos, incline su rostro y le diga conmigo al Señor. Dígale: Señor Jesús, gracias por este nuevo año. Gracias porque hoy he conocido tu amor, tu gracia y tu perdón. Hoy he sabido que hay un plan, hay un llamado y un propósito para mi vida. Quiero tomar la decisión correcta. Ayúdame a distinguir entre lo importante y lo esencial, entre lo que me conviene y lo que no. Me comprometo a seguirte. Te entrego mi vida, mi corazón. Ayúdame a caminar por el Espíritu y no según la carne. Te confieso que no soy perfecto. Cometo errores, pero te pido perdón. Me arrepiento para vivir según tu voluntad. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo que murió y resucitó por mí. Gracias por tu Espíritu Santo que hoy me acompaña. Te pido que guíen mis pasos, guíen mis decisiones, en el nombre de Jesús. Y podemos todos decir un fuerte amén y darle un fuerte aplauso al Señor, que sigue llamando, sigue haciendo discípulos, sigue restaurando, levantando, sanando, perdonando. Y la Biblia dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos con su amor. Eso es lo que Él ha hecho hoy por ti. Si has orado por primera vez, si le has dicho por primera vez que quieres seguir, que te has equivocado, pero que quieres poner tu confianza en Él. La Biblia dice también que los que están en Cristo Jesús son nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso es lo que sigue ocurriendo día tras día, semana tras semana, para todos los que deciden poner su confianza en Él. Son hechos hijos de Dios. Gloria a Dios por ese milagro de amor, de salvación, por cada persona que pone su fe en Él.